Les saludo a todos en el amor del Señor. Bienvenidos a su programa Mujeres de Fe. Hoy tendremos un programa bastante entretenido, bien hermoso, conociendo a una mujer de fe. Así que vamos a iniciar este tiempo en oración. Les invito a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener juntas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque siempre estás con nosotros. Queremos pedirte, Padre, que tú puedas dirigir este tiempo de programa y que muchas mujeres, muchas familias puedan ser bendecidas a través, Señor, de los testimonios, a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Porque todo viene de ti, todo es para ti, Señor, y te pertenecemos. Te amamos, te bendecimos y rogamos tu presencia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, vamos a presentarles a una hermosa mujer de fe. Nos gustaría que nos dijeras tu nombre, de dónde vienes. Buenas tardes a todas mis hermanas y hermanos que están escuchando desde sus casitas. Me presento, mi nombre es Anastasia. Yo originalmente soy de Santiago, pero a mis 21 años me fui a vivir a la Araucanía, al sur de Chile, y comencé a ser misionera ahí en una organización que se llama Juventud con una Misión, o JUCUM. Así que ya voy a cumplir 5 años viviendo en la Araucanía, así que no sé por qué, pero mi corazón ya se siente más de la Araucanía que de Santiago. Ahora cuando voy a Santiago con todo el ruido, todas las masas, me estresa un poco, pero sigue siendo la ciudad donde nací, ¿no? Así que eso, yo vengo de allá. Qué hermoso, eres bienvenida. Bienvenida a este Gracias. programa, es un programa precioso, hecho por la radio Rosa de Sarón. Así que te damos la bienvenida. Nos gustaría saber un poquito cómo fue tu infancia. ¿Tuviste padres cristianos? ¿Cómo fue ese tiempo? Bueno, mi infancia fue un poquito complicada. Yo cuando tenía 4 años mis papás se separaron y mis papás no eran cristianos. Hasta el día de hoy mis papás no son cristianos. Mi mamá está teniendo un poco de curiosidad por sentir así quién es Dios, si Dios realmente la perdona. Está teniendo este tipo de como dudas con respecto a Dios, pero mis padres no son cristianos. Cuando yo era niña mis papás practicaban una religión que se llamaba Hare Krishna. Y después cuando ellos se separaron, mi papá se volvió budista y mi mamá comenzó a practicar brujería muy intensamente. Entonces, sí. No, para mí, cuando me hablaron de Jesús, yo de verdad que no tenía idea de nada. Ni siquiera, para mí, por ejemplo, yo recuerdo que veía, para esta Semana Santa, veía que daban películas así como de Adán y Eva y todo, pero yo nunca pensé que eso era algo real. Yo pensé que era como un dibujo animado, como Una no ficción. sé, sí, como era, y los animes que pasaban, o como era los Simpsons. Yo pensaba que era así, porque en realidad a mí nunca mis papás me hablaron de Jesús. Entonces no fue una infancia así que yo crecí yendo a la iglesia, conociendo las alabanzas, leyendo la Biblia. No fue algo que en mí estuvo, sino que yo después, cuando conocí al Señor, que fue poniendo pasión por esas cosas, pero antes de eso nada. ¿Y tú recibiste alguna influencia de parte ya sea de tu padre o de tu madre en cuanto a sus propias religiones? Porque son religiones súper fuertes y de verdad muy grandes en el mundo. Sí, bueno, cuando nosotros éramos niños y mis papás aún estaban juntos, ellos nos llevaban como unos encuentros Hare Krishna. Nunca nos obligaban a nada, pero teníamos que estar ahí. Y ya cuando mis papás se separaron, mi mamá sí, ella nos involucraba en todo el tema de sus brujerías, porque nosotras somos 3 hermanos. Nos llevaba a sesiones de Reiki, acá nos leían las cartas, era como algo. Y para ella, para mi mamá, era como su herencia el tema de dejarnos esto de... Perdón, en ese tiempo que las llevaba, ¿cuántos años tú más o menos tenías con tus hermanos? Yo tenía 8, 10, 11 años, sí. Yo todo eso. ¿Viviste alguna experiencia muy fuerte, muy fea sobre eso? Sabes que mientras yo estaba como sin ser cristiana, nunca viví algo tan fuerte. De hecho, tengo estos recuerdos de cuando yo iba a estas sesiones de Reiki, que yo nunca sentí nada, como que yo sentía que no tenía sentido ir, porque yo estaba ahí y me quedaba dormida. Ahora, obviamente yo creo que fue el Señor que me cubrió. De verdad que yo siento que como fue que el Señor. Bloqueó muchas cosas. Muchas cosas. Qué tremendo. Pero después, cuando yo conocí al Señor a mis 12 años, que a mí me predicó el evangelio una niña que tenía la misma edad que yo, sí. Ahí empecé a tener muchas experiencias, porque claro, no sé qué pasó en mi casa con el mundo espiritual y todo, pero se empezaron a manifestar muchas cosas, porque fue evangelizada yo y yo evangelicé a mis hermanas. ¡Qué tremendo! Entonces sí, ahí ese año, el primer año de mi conversión, cuando yo evangelicé a mis hermanas, yo creo que viví cosas muy fuertes, en donde yo vi de nuevo al Señor. ¿Y tus hermanas
¿Cómo lo recibieron? También la misma manera, porque nosotros estábamos acostumbradas y claro, nosotros empezamos a ir a la iglesia después de que me predicaron a mí el evangelio. Me empezaron a discipular y en mi iglesia me empezaron a decir estas cosas están bien, estas cosas están mal. Entonces yo hay muchas cosas que dejé de hacer porque aprendí en la palabra de Dios que no eran correctas y que no agradaban al Señor. Y yo empecé a enfrentarme a mi mamá. Eso te iba a preguntar. Fue muy fuerte, claro. Porque todavía eran chiquitas. Sí, éramos niñas. No, era muy gracioso porque imagínate, era yo con mis dos hermanas más pequeñas que yo, yendo a la iglesia solas. Oh, wow. Entonces, no, eso fue muy loco todo ese tiempo, pero fue muy lindo también porque gracias a mi mamá yo aprendí mucho sobre el Espíritu Santo, aunque ella no lo quería hacer, sobre la Biblia, porque recuerdo así, que nosotros empezamos a ir a la iglesia y yo me empecé a apasionar mucho por la Biblia, me gustaban mucho las historias de Jesús, era como toda esta pasión por la Biblia. Y recuerdo que me regalaron una Biblia en la iglesia. Y cuando yo llevé esta Biblia a mi casa, fue un escándalo para mi mamá. Porque ella decía como, no, tú no puedes traer la palabra de Dios a la casa. Ya te llevaste a tu hermana a la iglesia, pero la Biblia no la traes. Y yo como, pero ¿por qué no? Si me la regalaron y yo quiero conocer a Dios y no sé qué. Y me decía, ¿no te das cuenta que si tú traes la palabra de Dios, trunca todos mis planes, todo lo que yo hago? Wow. O sea, y yo quedé así. Oye, de verdad que la Biblia debe ser como algo muy poderoso para que mi mamá me diga estas cosas. Y ella me decía, ya trajiste la presencia del Espíritu Santo y yo estoy mal, así como, wow. Entonces para mí era como, oye, Dios realmente, como que cada vez que me pasaban esas cosas, yo sentía que Dios era más real y más real, entonces y mis hermanas también veían todo eso. Y eran mayoría. Sí, claro, éramos mayoría nosotras. 3 contra 1. Sí. Entonces, pero ya llegó un punto en que yo fui creciendo y creciendo y dentro de la iglesia me empezaron a dar responsabilidades, ¿no? A hacer clases a los niños en la escuela dominical. Yo a mis 15 años ya me pidieron que pudiera estar liderando la juventud, los jóvenes, junto con otro grupo de chicos. Qué tremendo. Porque yo crecí mucho, así muy rápido en mi fe en ese tiempo. Es como si estuviera contenida todo ese tiempo para luego florecer muy rápido, ¿no? Como Dios hace las cosas, ¿no? Sí, y fue muy wow. Tremenda infancia. Sí, y ahí, pero yo ya cuando cumplí 15 años, que fue el mismo año en que yo empecé a ser líder de jóvenes, ahí mi mamá como que llegó a un punto en que me puso un límite y me dijo como, no, Anastasia, así como ya estás yendo demasiado con esto, porque lo que ella sentía era que yo estaba rechazando la herencia de ella. Y pasa que para ella, cuando yo cumpliera 12, ella quería comenzar a prepararme para que yo hiciera las mismas prácticas que ella. Pero yo justo a los 12 conocí al Señor. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Claramente no. Entonces, como yo me negué a seguir toda esta tradición, para mi mamá era como de mucha deshonra y que yo decidiera escoger a Dios. Entonces ahí me dijo cuando yo tenía 15, tú tienes que tomar una decisión. Tú o eres mi hija o eres hija de Dios, pero no puedes ser las dos. Tienes que escoger por uno de los dos. Entonces para mí, wow, yo en ese momento yo me recordé todas las cartas de Pablo, todo lo que escribieron en los hechos cuando eran perseguidos los apóstoles, eran martirizados, y yo, ¿qué voy a decir ante esto? Porque yo tenía 15 años, llevaba 3 años de convertida recién, entonces yo decía, no puedo creer que estoy viviendo esto en mi familia, porque siempre me habían hablado que misioneros tenían que enfrentarse a esas decisiones, o personas, no sé, del mundo musulmán. Pero no te había tocado. Pero no, entonces yo ahí dije, wow, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que sin pensarlo dije como, mamá, yo te amo y te doy muchas gracias por lo que tú has hecho por mí, pero yo decidí seguir a Jesús y yo no voy a volver atrás. Sí, tremendo. Y ahí mamá me dijo, entonces tú tienes que irte de esta casa. Y ahí me sacó de la casa y me llevó a los 15. A los 15. Y ahí me fui a vivir con mi papá, pero mi papá me dijo lo mismo, como tu religión y la mía son muy distintas. Eso te iba a preguntar, ¿tu papá qué decía desde los 12 cuando...? Ay, no, es que mi papá, igual que mi mamá, pero mi papá era mucho más como radical que mi mamá, porque mi mamá no nos obligaba así, pero sí nos invitaba mucho a hacer de sus rituales. Mi papá no, él era como, no, vamos a ir y vamos a meditar. Y porque los budistas meditan, ¿no? Vamos a ir y repetir una serie de cosas, de rezos que ellos hacen. Vamos a ir y antes de comer a hacer ciertas ceremonias. Y con mis hermanas era muy incómodo porque mi papá se sentía como ofendido, era como una ofensa para él, pero me recuerdo que una vez, hoy eso fue como un año antes de irme a vivir con él, que él nos obligó a las 3 a meditar. Entonces yo le dije a mis hermanas, no mediten. Oren, no mediten, oren.
Y ahí cuando cumplí el año viviendo con mi papá, fue exactamente lo mismo. O tú decides seguir mis costumbres, mis reglas, o tú te vas. Y yo respondí lo mismo que respondí la primera vez, ¿no? Y ahí mi papá llamó a unos hermanos de mi iglesia que ellos me acogieron en su casa. Obviamente ellos sabían que no era que me echaban de la casa por rebelde o porque me iba mal en el colegio. Nunca fue así, de hecho siempre tuve muy buenas notas, excelente comportamiento. Pero era este tema de la religión que no calzaba, que no, mis papás no estaban dispuestos a ceder tampoco. ¿Tus demás hermanas tenían la misma situación o solamente fueron así contigo por ser la mayor de las tres? Sí, fueron así conmigo, porque por ser la mayor. Mi mamá continuó viviendo con mis hermanas y mi hermana siguió yendo a la iglesia, pero mucho menos, porque antes yo las llevaba. Y como ya eran más chicas, mi mamá no las dejaba ir sola. Yo creo que ya tu mamá podría como dominar un poquito a las más pequeñas, tal vez ella pensó, ¿no? Sí, totalmente. Pero a ti te vio muy segura, sí. Entonces te dejó salir. Sí. Lo mismo pasó con tu padre. Sí, exactamente. Qué tremendo. Y ahí después yo viví con esos hermanos y como un año y después otros hermanos me acogían y estuve así viendo como porque los hermanos querían ayudarme, si sabían que no era por algo de persecución más que otra cosa. Y ahí después ya yo cumplí 18, 19 años y yo me puse a trabajar y a estudiar y ahí yo me logré como pagar una pensión para yo vivir y todo. Pero obviamente mis hermanos me seguían ayudando de distintas formas. Así que, y ahí después yo comencé todo mi caminar en misiones. Uy, eso quiero saber. ¿Cuándo comenzó? Antes de iniciar realmente, ¿cuándo inició ese deseo? ¿Cómo sentiste tú que el Señor te estaba hablando de misiones o que escuchaste de misiones? Bueno, la primera vez que yo escuché de misiones ni siquiera fue que como que escuché de misiones, que yo estaba aprendiendo a escuchar la voz del Señor en ese entonces. Había un hermano en mi iglesia que él siempre invirtió mucho en mí, me enseñó mucho de la Biblia. Y un día él me preguntó así como, Anastasia, ¿tú has escuchado al Señor? Y yo le dije, o sea, cuando yo leo su palabra, sí, lo he hecho. Y me dijo, no, pero por ejemplo cuando oras, ¿tú solamente oras o te paras a escuchar al Señor? Y yo quedé así en mi mente de niña como, no, nunca he escuchado a Dios así, nunca me he yo parado a detener así. Y me dijo, porque yo siento que el Señor quiere también hablarte. Y para mí era súper loco porque en mi iglesia siempre nos enseñaron que solo era por la Biblia, nada más. Pero este hermano vino y me dijo esto, entonces yo... ¿Él era de tu iglesia? Sí, era de mi iglesia, pero él era muy diferente a todos los de mi iglesia. Él estaba a cargo del ministerio de niños en ese entonces. Y bueno, yo como que fue eso y recuerdo que un día estábamos hablando en el grupo de jóvenes sobre propósito. No era el grupo de jóvenes, la escuela dominical. Y ahí que nosotros teníamos que preguntarle al Señor cuál era nuestro propósito, no sé qué. Y ahí yo dije, ¿será que Dios me responde esta vez? Y yo le pregunté a Dios, me acuerdo. Y lo que yo sentí en mi corazón así muy fuerte fue, yo quiero que tú enseñes a las naciones. Y yo quedé así como... Porque yo nunca había escuchado nada de misioneros, llevaba como 2 años recién convertida, nunca había escuchado nada sobre las naciones, no entendía a lo que se refería, menos a enseñar, era como, no, yo creo que yo me estoy volviendo loca, y no, era el Señor hablándome. Y cuando yo fui creciendo, después a los 17, yo tenía que tomar la decisión de que iba a estudiar, no sé qué, yo estaba orando, ayunando mucho para preguntarle al Señor qué hacer, porque yo quería hacer muchas cosas. Y el Señor me recordó eso. Yo quiero que tú enseñes a las naciones. Y yo fui y dije, oye, eso que escuché cuando tenía 13, me lo está diciendo de nuevo. Entonces, y empecé a descubrir qué significaba eso. Y ahí descubrí que el Señor me estaba dando un llamado para no solamente preocuparme de mi ciudad, de mi comuna, sino que ir a otros lugares donde la gente nunca había escuchado del Señor. Amén. Y ahí me recuerdo que un día estaba paseando por Plaza de Armas y empecé a ver que había muchas naciones ahí, había gente de Perú, gente de Haití que recién ya estaba llegando en ese entonces, habían unos brasileros también, habían colombianos, habían unos gringos también sacándose fotos y ahí yo sentí, estas son las naciones, como las personas que no son las personas de acá de Chile, y ahí como que empecé a entender eso de qué significaba el ir a donde había personas que no tenían de la Biblia, que no conocían de Dios. Y la verdad es que yo siempre sentí esta pasión por dar a conocer a Dios, como siempre la tuve, porque a mí me impactó tanto el amor de Dios que yo quería que todo el mundo fuera salvado y todos conocieran a Dios. Me acuerdo, yo a todas partes, yo hasta en la micro, yo le predicaba a la señora que iba al lado mío, porque yo era como, no puedo quedarme
quieta con esto que siento, quiero que más personas puedan sentir ese amor, quiero que más personas puedan ser limpias de su pecado. Qué tremendo. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con la misión? ¿Cómo tú inicias tu carrera, por decirlo de alguna forma, tus primeros pasos en las misiones? Bueno, yo estaba buscando como lugares donde pudiera capacitarme para poder enseñar de la Biblia, como, no sé, institutos bíblicos, y fui a varias partes como a mirar, pero ningún lugar como que me convencía. Yo nunca he sido tan emocional así como, ay no, pero como que sí a mí me importaba que hubiera sana doctrina, que hubieran ciertas cosas, y había lugares que no me terminaban de convencer, o eran lugares que eran muy lejos, entonces como que no sé. Y ahí yo me acuerdo que estuve viendo el Instituto de la Alianza, que me gustaba, pero no me terminaba de convencer. Estuve viendo un instituto que está en Argentina también, el Instituto Misión también, que me gustó mucho, pero no, como que era muy lejos, decía yo, no sé, como que habían hartos peros. Y un día X, me acuerdo que estaba en internet y de repente me aparece una publicidad en Facebook que decía, estaba en inglés y decía, conoce nuestras bases de YWAM. Y yo, ¿qué es YWAM? Entonces yo ahí apreté y era YWAM, que es en inglés Youth with a Mission, que es Juventud con una Misión. Y empecé a ver propósito, no sé qué, y el propósito tenía mucho que ver con lo que yo había recibido. Y yo dije, uy, ¿será que ellos tienen escuelas bíblicas? Porque lo que más era... Y empecé a ver todas las escuelas bíblicas que habían. Y yo dije, ay, sí, esto es lo que yo quiero, esto es, no sé qué. Y como que de repente dije, Dios, ¿es que tú quieres que yo vaya a esto? Como, no sé, o quizás, no sé, fue pura coincidencia, no sé qué. Yo dije, ya, Señor, bueno, si tú quieres que conozca más de Jucum, de Walgam, yo voy a ver si hay en Chile. Y me metí a una página y había muchas bases de Jucum en Chile. Y dije, ¿y será que hay una aquí en la Araucanía? Porque yo estaba viviendo ahí. Y fui y habían 2 en ese entonces. Y dije, no puedo creerlo. Y estaba como a 20 minutos de mi casa la base de Jucum más cercana. Y dije, ya, Señor, pero si esto es de ti, yo dije, yo voy a conocerlo de alguna manera, no sé qué. Y ahí pasó como una semana y yo me junté con una amiga que ella es hija de misioneros. Se llama Joy. Y nos juntamos a comer en el Burger King, me acuerdo. Estábamos comiendo y de repente me dice, oye, ¿sabes qué? La verdad yo me quería juntar contigo porque estuve orando por ti la semana pasada. Y yo dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, estuve orando por ti y siento de parte del Señor preguntarte si alguna vez has pensado en ser misionera. Oh, wow. Y yo quedé así, le dije... y yo me acuerdo que ella se acuerda, me empecé a reír como esa risa nerviosa que da porque y yo le dije que yo estoy orando por un llamado que estoy sintiendo de parte de Dios, pero no es de ahora, es de mis 13 años, así que me dijo, sí, amiga, es que más específicamente a mí Dios me habló para que te presentara una organización que se llama Jucum. Y ahí yo dije, no, mentira, es una broma, así como, ¿dónde está la cámara? Me dijo, no, en serio, quiero llevarte a que conozcas Jucum. Porque ya sus papás nunca habían trabajado con Jucum, pero lo conocían, estuvieron ayudando un tiempo así, pero nunca fueron Jucumeros y así. Y ella me llevó ahí a Jucum, a la base de Jucum, y justo en esa temporada estaban haciendo una escuela bíblica en Jucum. Y yo entré y me dejaron estar en la clase, me acuerdo que era del libro de Marcos, y yo quedé así... loquísima, loca, porque yo había tomado muchos cursos en la iglesia sobre la Biblia, muchos de discipulado, como que, no, de verdad no lo digo pero ya había estudiado mucho, pero cuando fui ahí a Jucum como que me enseñaron de una forma tan distinta y fueron tan profundo en una clase en la Biblia que yo dije, esto es lo que yo quiero, no, yo necesito. Y ahí estuve orando harto tiempo, me dejaron quedarme. Era como la tercera semana de la escuela, me dejaron quedarme de oyente. Hasta el final de la escuela, di el examen de la escuela, me fue súper bien. Y el siguiente año yo ya hice mi escuela de discipulado y entrenamiento para ser parte de Jucum. Pero fue como Dios armó todo, porque si yo hubiera llegado y hubiera sido, por ejemplo, una clase de la escuela de discipulado, yo creo que yo no me hubiera quedado porque hubiera sido como no me hubiera convencido, pero como fue algo así de la Biblia, a mí, no, yo quedé muy sorprendida y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero dar a conocer a este Dios de la Biblia, no sé qué.
Así que fue muy genial ese tiempo, y así fue como yo entré a misiones. De verdad que fue el Señor, porque yo nunca había escuchado de Jucum ni nada. Nunca en mi vida, en mi iglesia no trabajaba mucho con Jucum. Bueno, no trabajaba. El año pasado nosotros llevamos el primer equipo de Jucum a mi iglesia. ¿Tu iglesia? Oh, sí. Y ahí conocieron de Jucum, conocieron de la misión, pero fue muy bueno. Así que así fue como comenzó en mucha búsqueda, y el Señor armando todo en realidad. Qué hermoso, qué tremendo. ¿Eso hace cuánto tiempo atrás ya? 2020. Fines del 2019, ya. Que fue lo de la escuela de bíblica, y el 2020 yo hice mi escuela de discipulado. Oh, eso fue en Jucum, Temuco. Sí, en Jucum, Temuco. ¿Con qué directores allá estaban? Mis directores, los directores de la base eran Alejandro y Chan, pero mis directores de EDE fueron André y Pablo. Sí, muy lindo, los conozco. Sí, ellos fueron muy directos. Qué bendición. Me gustaría saber cuáles fueron los desafíos, porque no todo es color de rosa, no. ¿Cierto? Y menos en la misión, porque ya dejaste de trabajar, tenías que sostenerte, porque es una organización que trabaja con apoyadores, con cada uno buscando sus recursos, ¿cierto? Y esperando en Dios, orando para todo. Te enseñaron ahí a orar, ¿verdad? Sí, para todo. Literalmente, oramos para todo. Y entonces, ¿cómo han sido esos desafíos? ¿Cuáles fueron tus primeros desafíos de estar en la misión, al menos en la escuela de estudios bíblicos? Bueno, los primeros años que estuve en la misión, el desafío más grande fue el dejarle a Dios mi economía. Soltar tus finanzas. Sí, porque la verdad es que yo conocía en mi mente a un Dios que era padre y que cuidaba, pero yo nunca le di el espacio a Dios para que actuara de esa manera conmigo, porque como fui, entre comillas, sola después de que mis papás me echaron, o sea, mis hermanos siempre estuvieron, pero yo siempre estaba haciendo cosas para juntar dinero, siempre, que no sé, hacía alfajores o hacía empanadas o hacía esto, otro. Después hice un curso así como que hice muchas cosas para siempre yo sustentar mi economía. Pero cuando entré al campo misionero me di cuenta que no era que no quisiéramos trabajar para juntar dinero, es que de verdad que la mies es mucha y son muy pocos logros, entonces a veces de verdad que no te da el tiempo para generar tus finanzas. No es que uno sea flojo, y la gente a veces cree que los misioneros somos flojos, pero de verdad que en nuestra vida no para. O sea, por ejemplo, yo actualmente parto mi día a las 5 de la mañana y termino, mis actividades pueden terminar a veces a las 10, a las 11, porque hay siempre cosas que hacer, hay gente que visitar, personas que compartir la palabra, que me invitan a que enseñe preparar las enseñanzas, tener tus tiempos devocionales con Dios que no se pueden tampoco descuidar, sí. Discipular a una persona, entonces uno está siempre haciendo cosas. Más la iglesia local que tiene que participar. También. Entonces, creo que soltar el control de esta área fue algo que para mí en un principio fue un desafío. Y no solamente soltar, sino que aprender a depender de otros. También fue un desafío porque estaba acostumbrada siempre, yo soy la que generaba mis propias finanzas, pero el que Dios me dijera, no, yo quiero que hagas a otros parte del ministerio, que sean parte con sus finanzas, eso para mí fue un trato. Y el tener que decir, fue vencer mi orgullo de tener que decir, necesito ayuda. Exactamente, el simplemente decir, necesito, para mí era todo un tema. Necesito que 10 personas me puedan ayudar con 5,000 pesos. Para mí era todo y me acuerdo que yo no publicaba, me daba un dolor de guata, no quería escribir a la gente porque me causaba, era un orgullo muy grande, una vergüenza muy grande tener que pedirle a otro. Sí. Pero me recuerdo que fue muy, muy increíble una vez que yo estaba en una escuela y no tenía computador. Y yo siempre tenía que conseguirme computador. Y yo le decía, uy, Señor, ¿cómo es posible? Le dije, me acuerdo. Que me tengas sin computador. Que yo que voy a enseñar de la Biblia no puedo tener un medio para poder estudiarla como en un computador. Y Jesús el Espíritu Santo fue tan sabio que me llevó a un pasaje cuando Jesús quería hacer una enseñanza y él pidió prestada una moneda. Y me dijo, Anastasia, hasta el Hijo del Hombre pidió prestada una moneda para hacer una enseñanza. A ti no te cuesta nada ir y pedir prestado un computador. Y yo, ya Señor, entendí. Porque ahí uno va aprendiendo a depender del Señor. Y poco a poco, ¿no? Sí, y ahora tengo computador, gracias al Señor. Una amiga me regaló un computador. Wow. Pero fue así depender de eso. Fue eso como la primera, lo más difícil. Hay otras cosas que también cuestan, por ejemplo, no sé, el hecho de
de que mis prioridades en mis finanzas no son las prioridades de las personas de afuera. No sé, afuera la prioridad es que el maquillaje, que el pelo, que la ropa, que no sé qué, y no son cosas que son malas, pero eso es afuera. Yo que estoy viviendo esta realidad con el Señor, la prioridad de mis finanzas no son esas. Por ejemplo, mi mente piensa en que si yo tengo plata, quiero comprar muchas acuarelas para ir y regalarlas y hacer un taller en el campo para una comunidad mapuche. Mis finanzas no. Entonces todo eso fue un trato así como que mis finanzas se volcaron a un propósito. Ajá. Sí, entonces creo que eso fue lo más complicado, pero ya cuando uno como que se rinde, porque de verdad hay que rendirse, si no vas a estar peleando toda tu vida con eso. Uno disfruta de ver la mano del Señor. Ahora mismo cuando nosotros teníamos este viaje con Cari, fue como teníamos la plata solo para los pasajes hasta cierto punto, y después de ahí... Por eso caminaron todos. No. Pero de ahí para adelante fue solo fe, y la fe nos trajo hasta acá. Entonces como es rico reposar en que yo sé que el Señor lo va a hacer. Yo solo tengo que obedecer, pero mi corazón no estaba como, ¿será que el Señor lo va a hacer? No, era como, ok, vamos hasta donde tenemos, y después el Señor verá. Él se tiene que hacer cargo porque Él es mi papá, Él es proveedor, Él es el dueño del oro, de la plata, Él es quien le habla a las personas. Entonces ahí son experiencias muy lindas que tengo con el Señor al final, y que tenemos que vivir con Él. Qué tremendo, qué lindo escucharte, qué lindo saber todo el caminar que Dios ha hecho contigo, saber que realmente eres una mujer de fe. Que este programa te viene muy bien. No, estamos súper impactados. Seguramente la gente en las casas está pensando, ¿seré capaz de arriesgarme de esa forma? ¿Seré capaz de renunciar a todo eso? Porque la gente está acostumbrada a manejar su dinero, ¿cierto? Todo el mundo agarra su sueldo, lo divide, lo sabe lo que quiere hacer exactamente, pero ahora es Dios viniendo y manejando el dinero que Él mismo te pasa, porque en realidad no tienes tú para pasarle a Él. Es como al revés, ¿no? Es maravilloso saber de que Él tiene su billetera para nosotros, pero Él decide dónde invertimos esas finanzas. Y es también aprender a vivir cada temporada con el Señor, porque son temporadas de nuestra vida que estamos así. Yo siempre digo, estoy pobre, pero solamente por un tiempo. Yo siempre digo como, estoy pobre, pero es porque hasta que aprenda lo que Dios quiere enseñarme con esto, porque no es que Dios no tenga dinero. Exactamente. Algo necesita salir de mí en este tiempo. Claro. Puede ser un poco de incredulidad, Egoísmo. Puede ser mi fe en mis medios, en mi dinero. Algo el Señor me está queriendo enseñar, y uno tiene que aprender desprenderse, la generosidad. Ajá. ¿Te ha pasado que a veces llega un dinero y tú lo tienes que dar? Sí. ¿Y tú lo necesitabas? Sí. O ni siquiera a veces dinero, a veces son cosas porque también eso es una cosa loca que el Señor nos ha enseñado, como nosotros esperamos que nos den plata, pero el Señor nos responde con las cosas que necesitamos. Por ejemplo, no sé, en el verano necesitaba un gorro y me llega el gorro, pero el gorro llega a mis manos y el Señor me dice, no, dáselo a esta persona que va a ir a la selva y lo necesita más que tú. Okay. Y voy y se lo doy. Es como que el Señor va discipulando esa parte de nuestra vida. Es como un padre educando a un hijo, a ser generoso, sí, ¿no? a todo eso, y a ser como Él, porque Él lo dio todo. Entonces son temporadas de nuestra vida en que estamos así en escasez, porque hay temporadas que también el Señor ahí está y nos tiene tranquilitos en esa área, pero bueno. ¿Tú has salido de Chile en estos años? ¿Dónde has ido? He estado en... El primer país al que salí fue Ecuador. Ahí en Ecuador estuvimos 2 meses trabajando en la parte... Estuvimos en las 3 áreas. Estuvimos en la costa, en la sierra y en la Amazonía de Ecuador. Estuvimos en esas 3 partes. Cuando estuvimos en la sierra y en la Amazonía, estuvimos trabajando con pueblos indígenas. ¡Ah, qué hermoso! Sí, en la Amazonía con los Achuar y los Shuar. Y en la sierra estuvimos con los Quichua. Así que sí, fue muy lindo. ¿Tú pudiste percibir el hambre de esa gente por el verdadero evangelio, no? Totalmente. Es que como digo, la mies es mucha y algo que era muy fuerte para mí, sobre todo en Ecuador, porque en Brasil, también fui a Brasil y Argentina, pero ahí había mucho más material, mucha más personas que estaba trabajando. Sí. Al menos en Brasil hay harta gente trabajando para... Hay mucho evangelismo. Sí, hay tiempo completo para el Señor. En Argentina no hay tanta, pero está un poco mejor, yo creo. Todo más accesible. Sí, en ese sentido. pero por ejemplo en Ecuador lo que pasaba es que en las aldeas indígenas ellos no tenían acceso a electricidad, no tenían acceso. Eso es lo que pasa con Ecuador,
que no es como, por ejemplo, acá los mapuches tienen acceso a eso. En Argentina igual todas las personas tienen acceso a eso, incluso las personas que son más del norte de Argentina tienen acceso. Pero en Ecuador no. Entonces, por ejemplo, tenían una Biblia, no era una Biblia, era un Nuevo Testamento para 500 personas que vivían ahí y no sabían leer. Y no había quien les enseñara ni a leer ni lo que... Y explicarles la Biblia. Exactamente. Entonces la gente, cuando nosotros íbamos, querían que estuviéramos todo el día enseñándoles, todo el día en culto. Llegaban a las 7 de la mañana y se iban a las 11 de la noche porque ellos querían que todo el día estuviéramos enseñándoles de la Biblia. Ahí podemos ver el hambre, ¿no? Que Dios puso mucha hambre ellos tienen. Ellos quieren que uno les enseñe. Entonces, como... Parece que fueran también misioneros porque se van todo el día contigo, no Sí. llevan nada Sí. para el camino y esperan ahí, están ahí Sí. escuchando, recibiendo. Sí, y ellos, por ejemplo, su vida es muy diferente a la nuestra, ¿no? Pero para escuchar la palabra de Dios, como que ellos se sientan y quieren poner toda su atención en eso. Entonces hay una sed muy grande allá afuera de la Biblia. Eso fue en Ecuador. En Ecuador, sí. Hermoso. ¿Tienes algún proyecto más adelante que quieras salir o Dios está hablando de algún lugar? Sí, bueno, a mí personalmente en el año 2020 Dios me habló sobre una nación. Nunca me había pasado. Y es una nación en la que me da un poco de miedo, pero de verdad que el Señor con todos con todos los años lo ha ido confirmando y como que no tengo duda de que es esa nación, pero Dios me habló sobre Japón. ¡Oh, Japón! Sí. ¡Ay, qué miedo decirlo! Pero sí. ¿Fuiste a la Olimpiada? No. Pero sí, el año 2019 Dios me habló en un tiempo de intercesión que tuvimos de Japón. Y el año 2022 el Señor me entregó una palabra para Japón. Estábamos en un tiempo de intercesión súper fuerte. Y de nuevo yo fui a orar por Japón y Dios me dio una palabra que está en Malaquías, que dice: y les haré nacer el sol de justicia. Y en ese día saltarán como becerros, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo quedé así, dije, wow, Señor, qué fuerte esta palabra. Y me dijo, sí, ora esta palabra por Japón. Entonces lloré, Señor, que nazca el sol de justicia en Japón. Y estaba súper así apasionada orando. Y de repente yo sentía que tenía que buscar el significado de Japón, de qué significaba. Y cuando yo fui a buscar en internet qué significaba Japón, significaba la tierra del sol naciente. Entonces cuando, yo dije, no puedo creerlo. O sea, Dios me dio la palabra de que les nacerá el sol de justicia y Japón significa la tierra del sol naciente, donde va a nacer el sol. Y ahí el Señor habló en mi corazón como: yo quiero que tú hables del sol que de justicia hay en Japón. Entonces Dios me dio ese llamado, esa pasión. He estado orando, hablando con misioneros que están allá, unos amigos chilenos, Mili y Pato, están allá. Entonces yo estoy constantemente preguntándoles cómo están, motivos de oración. Y en este año ya vamos a ir en la escuela de discipulado, vamos a irnos de tiempo práctico a Japón. No lo puedo creer. Sí, ¡Qué hermoso! Sí. ¿En qué fecha van a ir a Japón? En diciembre, enero. Son los meses más fríos de Japón, pero vamos a ir porque es algo que el Señor nos está moviendo, y de poder conectar de nuevos equipos de Chile con Asia del Norte. Porque hay muchos equipos que están yendo a Asia, pero a Turquía, Afganistán, India, mucha gente yendo para India. Pero para la parte norte de Asia, que es China, Corea, Japón, Malasia, no es Tailandia es para el otro lado. Pero todos esos países que están en la parte norte no están llegando latinos para allá, muy pocos. Entonces, el poder llevar equipos para allá. Y ya el próximo año yo voy a hacer una escuela en Jucum que se llama de Misiones Fronterizas, y también mi cruzada va a ser para que sea el enfoque a Japón. Ajá, sí, para ver ahí, poder tirar líneas más concretas sobre mi proyecto a Japón. Pero tengo muchas ideas de lo que me gustaría hacer, de cómo mi base de Jucum también, mi campus se relaciona con eso. Mis líderes igual me apoyan harto y tienen muchas como expectativas de este primer viaje, que para mí va a ser mi primer viaje como más exploratorio para ver. ¿Tú vas a estar guiando un equipo? Sí, llevando un equipo, sí. Muy tremendo. Bueno, un tremendo motivo para orar también. Sí. Me gustaría saber si tienes algún motivo de oración para que no solamente nosotros aquí como la Iglesia Rosa de Sarón ore, sino también la gente que va a escuchar el programa. Sí, yo creo que eso principalmente. En septiembre comenzamos una capacitación misionera que se llama Escuela de Discipulado y Entrenamiento. ¿Esa dura cuántos meses? Dura 5 meses. Es interna, ¿no? Sí, interna. Son 3 meses en que vamos a estar dando herramientas para capacitar a jóvenes que tienen llamado misionero, para
conocer a Dios ellos íntimamente, aprender a estudiar su Biblia, dar devocionales, dar prédicas expositivas, también para que puedan conocer en intimidad su propósito, su llamado. Damos todas estas herramientas para ellos tener una relación más estrecha con el Señor. ¿Podría explicar un poquito que las EDES tienen diferentes enfoques? Sí. Dependiendo de las bases. Depende de la base, tiene un enfoque, o a veces son clásicas. Sí. Al menos nuestra EDES siempre tenía un enfoque más en el área bíblica, claro. Por eso se enseña cómo enseñar, cómo discipular con la Biblia, cómo dirigir estudios bíblicos. Pero ese es el enfoque de nuestra base. Hay otras bases que tienen otro enfoque en la adoración, enfoque en la arte, en la música. En nuestro caso es eso. Y esos son 3 meses de tú conocer a Dios internamente y después ya 2 meses de hacerlo conocido. Y en ese se hace un viaje misionero puede ser otra región o otro país. En este caso ese viaje misionero va a ser a Japón. Serían 2 meses en Japón. 1 mes y medio más o menos, porque vamos a pasar a Perú. Porque salen un poco más económicos los pasajes de Japón desde Perú. Entonces vamos a estar así, Perú, como unas 2 semanas vamos a estar en Perú y ahí vamos a irnos a Japón en avión, si Dios quiere. Y ese sería el motivo de oración, porque, bueno, hasta ahora tenemos 4 estudiantes en esta escuela. Tenemos, gracias a Dios, 4 obreros que van a trabajar con nosotros. La cosa es que los estudiantes son todos de Brasil, hasta el momento. Sí, son todos de Brasil. ¿Va a ser bilingüe esa escuela? Sí, va a ser bilingüe, español, portugués, porque si no da. Igual lo bueno es que ya los contactos que tenemos en Japón, algunos son brasileros. Qué bien. Sí, son descendientes de japoneses, entonces saben portugués. Pero igual va a ser un desafío para todos. Comunicarse, encontrar traductores. Sí. Gracias a Dios en la base ya todos hablamos portugués. Algunos más fluidos que otros, pero yo... ¿Por qué será? Porque soy un director. Sí, porque nuestro director, influencia de nuestro director que es brasilero, entonces siempre estamos escuchando música en portugués. Toda la oración es bilingüe, ¿no? Sí, Qué lindo. Entonces, así que ese yo creo que sería el principal motivo por esta escuela que va a tener estos estudiantes. Esperamos que sean más. Si en este caso... que cada uno reúne las finanzas para ir. Sí, y también por el viaje que va a ser a fin de año a Japón, que el Señor también nos pueda liberar las finanzas para ir. El pasaje es un gasto. Desafío. Sí, es. La estadía también va a ser un desafío. Sí, pero yo creo que el más grande es el pasaje. Es que el pasaje nos va a salir como 2 millones. 2 millones de pesos. Uno. Sí. Wow. Pero no es imposible. Claro. He visto a Dios moverse. A mí lo que más me encanta es que siempre se preocupan del puro pasaje. Sí. Es que mientras uno está en el lugar, yo no sé cómo... como que no importa que no haya nada, pero yo quiero estar allá, no importa si llego y no sé qué va a pasar, ¿no? Una vez me acuerdo Eso es un poquito de fe. Sí, mucha fe. No, una vez me acuerdo que teníamos que ir a un viaje a Argentina y yo iba con una de las chicas que discipulaba con Liz. Literalmente teníamos solo plata para el pasaje, no teníamos para la comida, no teníamos para si nos enfermábamos, no teníamos nada, pero estábamos tan seguros que Dios nos había hablado que teníamos que ir, que compramos el pasaje y fuimos y llegamos allá, llegamos sin nada, de verdad, sin nada de dinero, creo que como 1.000 pesos chilenos. ¿Eso fue en Argentina? En Argentina. Y llegamos allá, pisamos el aeropuerto, íbamos bajando y dijimos, ya, no tenemos plata para el bus, pero vamos a tomar el bus nomás porque teníamos que tomar un bus para llegar a otra parte, desde Argentina, desde Buenos Aires. Y cuando íbamos camino a tomar el bus, nos llegó la ofrenda que necesitábamos para el pasaje. Y fue ese viaje a Argentina, fue, nosotros decimos, el viaje más pobre que hicimos, pero en el que más, así como que vimos los milagros del Señor. ¿Me sentía cómoda de hacerlo? No, porque yo soy muy estructurada, claro, pero quieres tener todo antes. Sí, pero también no puedo limitar en cómo el Señor quiere mostrar su providencia, su provisión. No puedo limitar yo al Señor, entonces eso ya lo decidí. Yo no voy a ponerle límites a Dios, mi mente no va a hacerlo. Muy bien, entonces esa es tu necesidad principal, el viaje a Japón, las finanzas, que Dios abra las puertas y también y que los corazones de los japoneses se abran al Evangelio. Se abran. Sí. Igual estamos contactándonos con una base de allá que ya tiene un trabajo con unas iglesias, entonces ahí vamos a estar dispuestos a lo que ellos quieran. Sí. Qué hermoso. Muy bien, de verdad que agradecemos mucho este tiempo contigo, pero nos gustaría escucharte algún consejo para chicas que están pensando en misiones y que dicen, no, yo no sé si Dios me está hablando, tienen dudas, tienen miedos también, porque hay muchos miedos antes de dar el paso. ¿Qué les dirías a esas chicas que están
escuchando un poco de misiones, con un corazón para las misiones, pero dudando un poquito. Yo creo que mi consejo es que no se hagan un checklist de por qué yo no puedo hacerlo. Yo tenía todas las probabilidades de no hacerlo. No tenía padres que me apoyaran, no tenía... A mi pastor sí, nunca le desagradó la idea, pero no había un apoyo así como económico detrás, porque mi iglesia es muy chiquitita aún, entonces no te limites porque tu iglesia es pequeñita, porque eso no es una limitante para el Señor. De verdad que de todas las personas yo soy súper asquienta, soy súper así, no sé, me dan muchas cosas asco. Y había toda una lista de, no, yo no soy la persona indicada, pero en el camino el Señor trabaja en nuestros corazones. Y ahora yo puedo ver al Señor y es como he cambiado tanto por amor a Cristo. El Espíritu Santo ha obrado tanto por medio de su palabra, por medio de su poder, que ahora yo como que siento que nada es imposible. No sé, yo sé que es muy loco, pero hasta yo no me creo tanto. No, mentira. pero de verdad que no hagas una lista de por qué no puedo hacerlo, sino que para y escuchar al Señor y ver que Él es el Dios que es infinito, que es grande, que es poderoso, que Él puede hacerlo todo. El Señor solo busca corazones dispuestos para trabajar. Nadie está listo para hacer lo que está llamado. Es un trabajo que el Señor se encarga de día a día enseñarnos por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. A veces nosotros renunciamos a cosas, pero no creo que hayan personas que no puedan hacerlo. De verdad que no lo creo. Porque de los improbables yo era la primera y aquí estoy. El Señor me impactó con su amor, me trajo a su reino y ahora estoy compartiendo de su amor con otras personas que no le conocen. Qué hermoso. Entonces creo que ese sería mi consejo, no se limiten por sus limitaciones, sus propias limitaciones. Miren al Señor. Sí. Muy bien, muchas gracias por este tiempo, agradecemos al Señor, es como si Dios glorificándose en las debilidades nuestras, ¿no? Sí. Y a veces Él ocupa gente que no se ve muy capacitada, que nadie tampoco cree que está capacitada, pero el Señor se glorifica. Sí. Es para que Él se lleve al final toda la gloria, ¿no? Cada viaje, cada bendición que recibiste, solamente Dios pudo hacerlo. Amén. Sí. Bueno, vamos a terminar este tiempo hermoso. Gracias por tu tiempo. Tú regresas a Temuco. Sí. Que el Señor te bendiga y vamos a orar por este tiempo. Gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por la vida de Anastasia. Gracias por llamarla, por cuidarla. Gracias por guiarla, Señor, hacia tu propósito. Y sobre todo, Señor, queremos poner delante de ti desde hoy esta petición que ella tiene. Oramos por ese viaje a Japón. Para ti, ningún país se te puede cerrar. Tú eres el dueño de las fronteras, el dueño, Señor, de los países. Tú reinas, Señor, con poder. Así que te rogamos que este país se pueda abrir para este grupo de misioneros que van a ir allá en diciembre y enero. Te rogamos, Señor, que tú proveas para ellos cada centavo, cada necesidad, Señor. Y aún si les falta, ellos puedan ver tu mano en todo eso, Señor. Dale fuerza en medio de su debilidad. Oramos que su fe sea fortalecida cuando ellos estén pasando por situaciones complicadas, incluso enfermedades o cualquier otra cosa que tú, Señor, permitas en su camino. Pero te rogamos que ellos sean fieles en seguir creyéndote, Señor, fieles en llevar tu evangelio para ese lugar tan difícil, también tan cerrado, un lugar que lo tiene todo en un sentido financiero, económico, estable, que pareciera que no necesita nada, Señor, pero hay tanta pobreza espiritual en estos países, hay tanta necesidad de tu palabra. Oramos, Padre, que tú puedas abrir esas puertas para Japón y que puedas llevar este equipo. Bendice a Anastasia, sorpréndela, llévala y ayúdala, Señor, a caminar en este tiempo de iniciar, de conocer ese lugar, de reconocer la tierra, Señor, de que ella pueda saber los puntos, los lugares que tiene que estar. Abre esas puertas para ella, Señor. La bendecimos, rogamos que tú bendigas su familia también, que su madre, que ella pueda seguir, Señor, de alguna manera despertando a ti. Oramos para que también su madre te conozca pronto, que sus ojos sean abiertos, que sus familiares, Señor, también te puedan conocer. Gracias, Padre, gracias por este programa hermoso, Mujeres de Fe, porque todo viene de ti. Esta fe que nosotros proclamamos viene de ti, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos desde aquí de la radio Rosa de Sarón.